El momento que estaban esperando todos y cada uno de los mains Ayaka. En este vídeo no mencionaremos a Skirk. Bienvenidos a la build legendaria de la reina que ha recuperado la corona. Un saludo a Tuma, uno de los dos grandes editores del canal, que es main Ayaka desde siempre y seguramente está muy contento con la llegada de Scofire. Un saludo también a todos los main Permafrost que de nuevo han podido sentir y sentirán posteriormente, gracias a Scofire, todo el poder de esta variante de equipos. Y hoy, junto al banner de Inazuma y por supuesto la llegada de nuevo de Ayaka, sobre todo los que habéis vivido el banner eterno de Ayaka o los que vivisteis Inazuma en su momento con el reinado del Permafrost, bienvenidos a la build legendaria de Kamisato Ayaka. Ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Hoy en agradecimiento especial no solo a vosotros, sino por todo el cariño, el apoyo, el crecimiento y lo que hacéis por el canal. Estamos invitados a la TwitchCon en Rotterdam, en Holanda. Y además vamos de la mano de Nubia, que muchísimas gracias también a los amigos de Nubia por patrocinar este vídeo y porque nos han enviado el nuevo Nubia Neo 3G, que básicamente, no solo que esto es aparte, acabo de descubrir los refrigeradores, el cooler de un teléfono, sino que tiene el mejor teléfono actualmente, calidad-precio del mercado. Las características estarán por aquí en pantalla. Por aquí, muchos de esos amigos de Nubia por enviarnos el teléfono y llevarnos a la TwitchCon en Rotterdam y por hacer seguramente este fin de semana una experiencia increíble. Y vamos con la build legendaria de Ayaka. Pues bien, señores, Ayaka, gracias de verdad, porque que estemos ahí es solo gracias a todo el apoyo y el cariño de toda la comunidad. Ayaka es hasta ahora el mejor DPS crío. Aquí me van a funar los main Grizzly, pero básicamente Ayaka, por lo menos dentro del Permafrost, siempre superó a Grizzly y digamos que tiene muy complicado el alcanzar la rotación y el daño que puede hacer. Última mención, no voy a funar a los main Grizzly ni nada, simplemente que Ayaka en Permafrost siempre lo superó y fue mejor. Y lo lleva siendo desde que existe. Es un hipercarry en campo y desde la llegada de Scofire, su Permafrost evolucionó al que conocíais defensivo antiguo con Kokomi, Kazuha y Shenhe. Posteriormente, cuando llegó Xianjun, o podíamos jugar el hiperofensivo con Mona en vez de Kokomi, cuando llegó Xianjun se jugaba él Ayaka, Furina, Xianjun, Shenhe. Y actualmente, gracias a Scofire, han desaparecido todos los elementos fuera del Permafrost y se juega todo Hidros y Críos. Y tenemos el equipo que habéis visto al principio del vídeo, que es el Ayaka Furina Shenhe Scofire. Es el prime absoluto Ayaka. No tiene absoluto sentido ese equipo. Ahora, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se construye Ayaka? Pues bien, lo primero que varía muchísimo actualmente la build de Ayaka, y yo debería cambiar, pero ya no voy a farmear este set porque estoy mejorando otras cosas, es si tenéis la C1 o no de Scofire, que da 60 de crítico crío como si fuera un soporte dedicado de 4 estrellas. Ahora hablaremos de eso porque hay que contar con ello, pero básicamente modifica una barbaridad vuestras builds, porque imaginar que el set da 40 de probabilidad y la C1 de Scofire da 60 de daño crítico, aparte de la consonancia crío que da otros 15 de probabilidad y ya no seguimos contando. Pero Ayaka, ¿qué es lo que hace? Pues bien, todo su daño está en su ulti y es el talento a coronar más importante. Luego, su habilidad elemental tiene cooldown de 10, puedes tirar 2 por rotación dentro del campo, dentro de cada una de las rotaciones de Ayaka. Ahora explico cómo funciona del todo bien. Y su ataque normal, ya sabéis que también dentro de la rotación puedes hacer ataques cargados. Ahora con el nuevo Permafrost, donde tienes a todos los personajes golpeando fuera del campo, Ayaka se puede quedar tranquilamente haciendo sus cargados, pero Ayaka tiene una peculiaridad con su habilidad elemental, que es que básicamente se autoimbuye cuando dasea, pero solo se imbuye 5 segundos. Con lo cual, el combo inicial siempre arranca haciendo el dash para estamparte con el enemigo, para aplicarte crío, dando un ataque normal para activar una de las cargas del Mid Splitter, ese ataque normal imbuido de crío.
luego la elemental para interrumpir la animación y que genere las partículas, y una vez hiciste dash, ataque normal, elemental, ahí tienes que tirar la ulti. Este es el combo que no mucha gente hace con Ayaka y es el que tenéis que hacer siempre para maximizar el daño. Ahora, Ayaka, al no ser un personaje antiguo, no tiene mucho texto, es decir, no hay mucha historia por aquí como podéis comprobar, su elemental genera muy bien de partículas, 10 segundos de cooldown, se tira 2 veces por rotación si lo hacéis perfecto, porque en este nuevo equipo Ayaka se puede quedar limpiamente en el campo. El dash, como veis, tiene un coste de aguante y te permite ir sobre el agua, pero esto cuando salió era súper novedoso y venía muy bien. Además, podéis ir congelando el agua y después un Kaeya Prime para hacer puentes, pero ya sabéis que a día de hoy, por ejemplo, Furina te permite caminar libremente por el agua mientras esté el cooldown de su habilidad elemental sin gastar aguante. ¿Es algún tipo de power creep al desplazamiento sobre el agua en Genshin Impact de Ayaka? Hombre, pues sí, Ayaka es un personaje muy antiguo y no pasa nada. Y luego, la ulti es, digamos, lo importante de Ayaka. Tiene 80 segundos, o sea, 80 de coste de energía, es muy alto, pero en los equipos actuales Furina podría llevar Favonius, Shenhe podría llevar Favonius y Escofire la recomiendo con otras armas porque tiene mucho daño fuera del campo, pero podría llevar Favonius también, con lo cual dentro de lo que cabe y la evolución del equipo Ayaka ha mejorado muchísimo. Tiene cooldown de 20 segundos la ulti Ayaka y apenas duración de 5 segundos, que parece muy poco, más el segundo y medio de casteo son casi 7 en campo el torbellino que haces. Y sobre todo hay 2 cosas muy importantes a explicar. Número 1, los bosses gigantescos que no tengan golpes en los que se desplacen van a recibir todo el daño de la ulti y está muy bien, como actualmente, por ejemplo, la maquinaria eterna si la pilláis en el momento en el que se puede estar quieto en campo. Si tenéis enemigos medianos que no estén congelados, van a recibir un daño de knockback que los va a echar hacia atrás y vais a perder mucho daño de la ulti porque los enemigos no recibirán todos los hits. Y por último, la forma más óptima de golpear con esta ulti es que los enemigos estén congelados. Enemigos medianos, grandes, pequeños, pero que se puedan congelar. Los bosses grandes, gigantes, los que no se pueden congelar, ¿van a recibir todo esto? La respuesta es sí, y en el nuevo endgame, que tendréis un montón de vídeos sobre el nuevo endgame, es muy importante y hablaré de ello, cómo hay que posicionarse o en qué fase hay que tirar la ulti para que el enemigo reciba toda la cantidad del daño de la ulti. Básicamente es eso, es fácil. Luego, primer talento de ascensión. Tras realizar la elemental, el daño de ataques normales y cargados de Ayaka aumenta un 30% 6 segundos. Esto se activa en la rotación normal que os expliqué al hacer esta habilidad elemental. Es un talento de ascensión. Si el hielo que se libera dentro de la habilidad elemental golpea a un enemigo, es decir, le aplica crío, y efectivamente al dashear contra un enemigo aplicas crío, aumentas un 18% de bono daño crío durante 10 segundos. Por eso, como os expliqué en la rotación completa es primero hacer el dash contra el enemigo para que se imbuya de crío. Luego, como ya te imbuiste los normales tú también, dar un ataque normal imbuido de crío para activar la carga del mid-splitter. Luego haces tu elemental y luego ya tiras la ulti y te quedas en campo dando cargados hasta desimbuirte, donde vuelves a dashear. Por esto es que hay que hacer siempre el dash para ganar 18 daño crío, cosa que he visto que la mayoría de gente no hace. La gente entra y hace como elemental ulti y ya. Y si no dais el básico y no hacéis el dash, perdéis un montón de daño, básicamente. Constelaciones. No os recomiendo ninguna. La Ayaka que diréis, Phil, es que tú, siempre me decís, es que tú, señor de la pantalla, hace poco una funa Putupau también, porque es que Putupau tiene constelaciones. La Ayaka que habéis visto todo el rato es C0. Es una Ayaka C0. Ayaka realmente, el 90% del daño total de Ayaka es a C0. Las constelaciones no ayudan prácticamente nada. La primera constelación dice, cuando Ayaka inflige daño crío, reduce el cooldown de tu habilidad elemental, mucho texto. Básicamente hace que tu elemental, en vez de 10 segundos, que puedes tirar 2 por rotación porque tienes cooldown de 20, puedes tirar una al principio según entras y tiras una, y según tiras la segunda habilidad elemental ya rotas, de hecho es justamente la rotación perfecta, hace que se reduzca el cooldown y tires la segunda elemental a los 6 y pico, 7 segundos. ¿Beneficia en algo esto? No. Porque vas a tirar la segunda habilidad elemental y aún tienes que estar 2 segundos más en campo pegando hasta que cambies. Con lo cual la diferencia es que las partículas que genera esta habilidad elemental las absorbe Ayaka y no el resto del equipo.
No importa mucho, no modifica nada, no tiréis por la C1 y cuando se programó esta skill no conocíamos la evolución del juego años después. La C2 mucha gente la considera muy potente, pero no lo es. Básicamente tu ulti aparecen 2 torbellinos pequeñitos extra que cada uno inflige un 20% del daño original de tu ulti. Es decir, 2 torbellinos por el 20%, bueno, pongamos que es 20 más 20, 40% más de daño en tu ulti. Realidad, la forma en la que se castean estos torbellinos son como muy aislados a los laterales. Hay muchos enemigos a los que tú tiras la ulti y los torbellinos pequeños se van por ahí a tomar un café o a saludarse o no sé. No sueles golpear con todos los torbellinos a los enemigos. Es una C2 un poco bait, porque está programada para que en vez de ir hacia el centro los otros 2 torbellinos extras se van hacia los laterales y pierdes el daño. No tiréis, no hace falta, no cambia nada. Esto es la ulti más 3. Esto es que eliminas un 30% de defensa a los enemigos si es mucho daño. Si esta fuese la C1 la recomendaría prácticamente siempre, pero es la C4. Esto es la elemental más 3, no sirve para nada. Y esto es unos stacks que hacen que tu primer cargado haga un daño espectacular. Y además hay una pequeña curiosidad, y es que los que tenéis Ayaka C6, a Ayaka se le ilumina una pulsera que tiene cuando tienes activa esta pasiva de la C6 una vez cada 10 segundos. Es así de fácil, no os recomiendo ninguna constelación. Ayaka es increíble a C0. Sets. Ayaka siempre irá con Nómada del Invierno, pero ocurre que es muy fácil con buenos substat que te sobre la proporción y más si tu arma es de probabilidad crítica o daño crítico. Ahora hablamos de las armas free to play porque literalmente hay 2 de la Forja que son muy poderosas y luego por supuesto el Mid Splitter, que es este arma que salió supuestamente para ella y que parece más que es un arma tanto de Raiden. Si fuese espada una mano, ya sabéis que cuando tira la animación de su ulti saca una espada, ya sabéis de entre dónde. Y Keqing o de Clorinde, parece más un arma hecha para un personaje electro, por supuesto, por ser de la nación de Inazuma. Pero sí, este arma es el arma hecha para Ayaka, sorprendentemente. Pues bien, antes de entrar en las armas, el casco ataque. Os diría que al principio del juego todavía había dudas, todavía había debates, todavía había cosas que no estaban claras o estudiadas. A día de hoy, y como dije y me funaron hace como 3 años y medio, Ayaka va casco de ataque. Definitivamente y prácticamente siempre, pero con un disclaimer muy grande. El casco de ataque se aprovecha mucho más cuando capeáis la proporción. Capear significa que la probabilidad llegue, en el caso del set de Nómada o el set de Obsidiana de Natlan, por encima de 75, 80 o hasta más. Y el daño crítico, como expliqué en muchos vídeos, hay varios personajes que lo aprovechan más o menos en un baremo entre 235 y 260. La media es cerca de 250 aproximadamente. Eso es capear, con lo cual debéis buscar llevar un casco de ataque, pero con el casco de ataque incluido debéis capear la proporción. Ejemplo malo. Si lleváis casco de ataque por forzar todo el rato el casco de ataque y no tenéis ni idea de por qué ponéis el casco de ataque, y con el casco de ataque os ponéis, por ejemplo, en 70 de probabilidad, 215, 220 de daño, está mal, porque os falta proporción crítica. Casco de ataque capeando proporción con el casco de ataque incluido. Esa es la explicación. He visto muchas Ayakas mal construidas un casco de ataque y muchas con casco de daño crítico llegando a 300 de daño crítico, que también está mal, deben llevar casco de ataque. Pero en el 90% de los casos os van a sobrar los substat y llevaréis casco de ataque. Y aquí viene lo que expliqué de la C1 de Scofire. Definitivamente, si tenéis la C1 de Scofire que da otros 60 daño crítico crío a Ayaka, llevar casco de ataque por defecto siempre, porque os va a sobrar la proporción crítica. Ahora, ¿qué es lo que se juega? Algo convencional. Un reloj de ataque, un cáliz de bono daño crío y un casco de ataque, 95% de situaciones, casco de daño crítico, 5% de situaciones donde aún seáis nuevos, no tenéis decentes artefactos, no capeáis la proporción con el casco de ataque y un largo etcétera. Pero voy a recomendar en la mayoría de casos 95% casco de ataque con substats de proporción crítica para que Ayaka capee la proporción con el casco de ataque incluido. Y ahora diréis, ah, mira, Phil, aquí tienes un problemilla, ¿no? Porque tienes la C1 de Scofire, con lo cual tú tienes 300 de daño crítico. Y mi respuesta es, correcto, muy buen observador, esa es la verdad. ¿Cómo podría mejorar esta Ayaka? Yo ya no quiero más daño crítico, tengo 300. ¿Cómo mejoraría? Si consigo una flor que me dé
25% ataque porcentual y menos daño crítico, una pluma que me dé más ataque porcentual, aunque esta como veis tiene 22, que es muchísimo, un cáliz que en este caso me diese menos daño crítico y en substat 25-30% ataque porcentual, y aquí no puedo porque ya tengo ataque porcentual, pero en este caso esta Yaka reduciendo daño crítico y ganando ataque porcentual ganaría mucho más desde que conseguí la C1 de Scofire. La construcción de esta Yaka es una construcción previa a Scofire y aún no me he puesto en el proyecto Ayaka porque estoy terminando de cerrar y construir bien a Scofire, a Furina con el set de compañía ambas las dos. En ese mismo set está Cazador Fantasmal, que sabéis que me falta una pluma para Gaming, y Skirk. Estoy enfocado en prefarmear a Skirk para que cuando llegue tengamos una build muy óptima para que a C0 veáis unos daños espectaculares y os pensáis que mi Skirk sea C muchísimas cosas, pero será C0 igual que Ayaka. Entonces, los ítems, los substats se buscan siempre proporción crítica, recarga de energía por encima de 140, y si alguien tiene una Yaka con menos de 140 de recarga, no solo está mal, no solo no tiene permaulti, sino que en el nuevo endgame, que todos vais a revisar todas las builds del canal porque hablo mucho de la recarga, vais a tener que reestructurar y reconstruir las Ayakas porque requieren más de 140 todas de recarga de energía, y en algunos casos, con algunos equipos que no lleven al menos un Favonius o la Shen GC1 que hace más partículas para el equipo, os va a costar muchísimo tener permaulti con una Yaka que no alcance más de 140 de recarga. Entonces, en los substats, proporción crítica, sobre todo daño crítico, porque la probabilidad de ganáis 40 del set, más 5 base, más 15 de la consonancia crío, son 60 sin hacer nada, con lo cual sobre todo daño crítico, ataque porcentual y recarga hasta 140. Nada más, nada de ataque plano, nada de sobrar la probabilidad, nada de irse a 90, con quedaros en 80 está súper bien, 75 está súper bien. Además tenéis un montón de buffos, siempre llegaréis a 80 de sobra. Y luego, antes de las armas, tener en cuenta que vuestra Yaka en base va a verse con muy poca probabilidad. ¿Por qué? Porque luego se suman 55, 40 del set y 15 de la consonancia. Con lo cual aquí tenemos 27 más 40, 67 más 15, 82. Yo tengo 82 de probabilidad ahora mismo. ¡82! Tengo una burrada de probabilidad y podría sacar hasta 90 incluso, como podéis comprobar, perdiendo daño crítico y ganando probabilidad. Pero siempre os va a sobrar, con lo cual tratar de que aquí estéis cerca de 30 de probabilidad en reposo como esta Yaka, porque 30 más 55 son 85. Es decir, tener 30 de probabilidad aquí. No necesitáis mucho más de 30. Luego, ahora sí, las armas. Vamos con las free to play, que son las más importantes. Simplemente os recomiendo dos armas free to play. Arma número 1, que es la de la forja de Inazuma, la que se utilizaba, digamos, más anteriormente de forma tradicional. Es una espada de una mano que nos da muchísimo ataque, sobre todo porcentual, pero un base demasiado bajo que luego no multiplica bien con el resto de buffos de ataque. Y una pasiva que nos da energía a la propia Yaka. Lo que a Yaka en alguna circunstancia se podría jugar con este arma con 30-35. Realidad, no es tan importante este arma, no es tan importante la recarga que te da, y sobre todo el ataque base es más importante que el porcentual, porque luego vas a ganar otros buffos de ataque de set nobleza, de cazador de dragones y de un montón de buffos más, con lo cual este arma era tradicional, pero a día de hoy diría que no es recomendable. ¿Cuál es la recomendable? El arma de la forja de Fontaine, que es este arma que estáis viendo aquí en pantalla, gracias editores, y básicamente lo que hace es darnos una burrada de ataque, un ataque base alto, un substat de ataque porcentual, y hay una pasiva que es mucho texto, pero te dice que si tienes un pacto vital y te curas para eliminar ese pacto vital, Scofire te va a curar, no te preocupes, se activa otro bufo de ataque de otros 300 y pico a R5. Es decir, es el arma que más ataque espada de una mano le va a dar a Yaka, y la vas a aprovechar porque con Ayaka te va a sobrar la proporción gracias al set y a los substats. Aunque ese arma no te dé daño crítico, te va a sobrar la proporción. Y si no equilibras, le pones un casco daño crítico y ya está. Pero te va a sobrar la proporción. Segurísimo. Y ahora, de 5 estrellas, básicamente vas a poder aprovechar todas las armas, la mayoría de proporción crítica, principalmente las de daño crítico, porque como podéis comprobar, la probabilidad os va a sobrar. ¿Qué armas son estas? Si os fijáis, su propio arma, el Midsplitter, nos da un valor bajo de daño crítico, que son 44. Diréis, Phil, hay armas como el arma de Furina, o el de Shiori, o el de Alhaitham,
que le meten 88 daño crítico. ¿Cuál es la realidad? Que con estas armas os va a sobrar muchísimo el daño crítico, va a ser muy complicado equilibrar su stat. Si yo mismo con el Mid Splitter me sobra daño crítico y me da 44, imaginar qué podría hacer si tengo un arma 88 y me sobrasen 44 daño crítico, aparte de los 50 que ya me sobran. Me sobrarían 100 de daño crítico para aprovechar bien a Ayaka. Entonces, principalmente os recomendaría Mid Splitter. Os dejo también como bonus track, pero recomendada menos que la de la Forja de Fontaine, el peñasco oscuro gratis de la tienda, aunque esta cuesta brillos, pero es gratis al final, no cuesta dinero ni nada. Ninguna del pase de batalla, porque todas dan probabilidad. Y dentro de las de daño crítico, pues os podría decir principalmente eso. La de Furina, la de Shiori y la de Algeizam, pero tampoco aprovechas tantísimo la pasiva y te va a sobrar todo ese daño crítico, con lo cual el Mid Splitter, por supuesto, se nota muchísimo, es su mejor arma de lejos, además. Las otras se pueden aprovechar en ciertos contextos, pero ya digo, os va a sobrar una burrada la proporción. Y último detalle, lo de siempre. Hace poco hice un vídeo explicando que lo que se explica en el Theory Graph y en muchas comunidades que consideran free to play a una mentira que no es free to play son literalmente cosas muy falsas que luego no se aplican en la vida real en el juego y demás. Y hay muchos sitios donde recomiendan el cortador primordial de Jade que te da 44 de probabilidad. No llevéis cortador primordial de Jade en Ayaka, no funciona. Es un arma que te da 44 de probabilidad y un ataque base bajo. Y hemos dicho que a Ayaka le sobra la proporción y busca mucho ataque. Ese arma es todo lo contrario. Tenéis 44 ese arma, más 5 base 49, más 40 del set 90, más 15 tenéis 105, bueno, 104 punto no sé cuánto. ¿Para qué queréis 104 de probabilidad? Vais a tener que forzar que los ítems no tengan probabilidad ninguno. Y olvídate si el abismo te da un bufo de probabilidad de estos que son las tarjetas que nos solemos alegrar cuando salen, porque no te va a servir la tarjeta de 8 de probabilidad, 15 de daño. No os dejéis guiar por cosas que no son la experiencia real del gameplay de una cuenta normal, sino que es un papel irreal fuera del juego. Esto es muy importante. Así que el cortador primordial de Jade lo he visto muy recomendado en general. No llevéis ese arma en Ayaka. No os va a ayudar, no os va a beneficiar, no vais a sacar el máximo daño, os va a limitar muchísimo y no tiene sinergia con las mecánicas reales que Ayaka necesita, y menos en los equipos actuales. Y ahora, para terminar los stats, pues la probabilidad, como os he dicho, yo tengo 82, intentar llegar a 80 mínimo con 25 aquí de probabilidad en base. El daño crítico, si tenéis la C1 Scofire como yo, tengo 300 de daño crítico, pues ya me sobra, debería perder daño crítico, ganar mucho más ataque y haría mucho más daño. La recarga por encima de 140 y el ataque todo lo que podáis. Yo ahora, como podéis comprobar, tengo 2800 de ataque. Podría llegar en campo con los buffos del arma de Scofire y creo que no llevo ningún nobleza concretamente aquí, pero si llevase un nobleza por algún soporte extra podría tener más y demás. O si llevase un cazador de dragones, por ejemplo, de alguna Mona o Citlal y en vez de Shenhe, pues podría sacar más. Pero el ataque podéis intentar conseguir todo lo que podáis. En el caso de una Ayaka más normal, hemos revisado muchos Ayakas últimamente en stream porque viene el banner de Inazuma y lo mínimo al menos en reposo 2300 debería ser lo suyo. Yo tengo una burrada porque la he construido muy bien y todo, pero mínimo con todo lo que os he dicho 2300 incluyendo el casco de ataque y el capeo de proporción y de recarga. Y por último, los equipos. Al final, su equipo Prime actual es este y los equipos antiguos sin Scofire los he mencionado al principio del vídeo. Pero básicamente la core más fuerte actual de Permafrost es Furina Scofire, que se puede jugar pues con Grizzly, con el propio New Billet, con Skirk por supuesto será su Prime, con Ayaka, con Carries Crío de 4 estrellas si queréis jugar pues algún Xiongyu o lo que os apetezca, aunque Xiongyu hace rompehielo por el mandoble. Así que básicamente la core siempre va a ser Ayaka, Furina, Scofire. Y luego, Shenhe es el best in slot de Ayaka y no será buena con Skirk por los cooldowns. Ayaka tiene 20 como Shenhe, coinciden perfectos, pero Skirk tiene 15, con lo cual coinciden muy mal. Pero con Ayaka también se pueden jugar los complementos de Skirk, siendo, digamos, peor que la sinergia que tienen con Skirk, que son Citlali y Mona, que tienen 15 segundos de cooldown, coinciden mejor con Skirk, pero en el caso de Ayaka son peores que Shenhe, pero quien no tenga Shenhe se puede jugar Ayaka, Furina, Scofire, Citlali, que aplica el set de pergamino con la baja de resistencia a Sidro y le puede pasar el cazador de dragones Ayaka o el propio arma de Citlali que le da 28% de daño infligido, o la Mona de siempre, que sería la Mona con nobleza, con cazador de dragones, con el bono de daño infligido a los enemigos que aplica su ulti y también es muy poderosa. Y en la rotación, si van cazador de dragones, Mona y Citlali, deberían ir lo último, es decir, primero combo de Furina, combo de Scofire y ya lo último combo de Citlali o Mona y entrar con Ayaka para recibir el cazador de dragones.
Eso los equipos a día de hoy son sumamente fáciles y variantes sin Scofire me dirán, Phil, pero yo, pues lo que os he dicho antes, el Ayaka Furina Xianyun Shenge o incluso un pasito más atrás en la evolución del metagame que sería el Ayaka Kazuha Shenge Mona para más ofensividad o Kokomi para más defensividad. Son los equipos de Permafrost más fuertes que ha habido hasta ahora, cronológicamente hablando de los más antiguos o los más nuevos. Poquito más. Esta es la build de Ayaka, espero que disfrutéis muchísimo. Gracias por apoyar el canal, gracias por todo ello. Dejar un buen like, una ulti de Bennett, suscribiros, comentarios para el algoritmo, cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaito.